Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención del tiempo que nosotros estamos viviendo es que la manera que está evolucionando tantas áreas tecnológicas principalmente, eso a unos pasos tan acelerados que a veces no nos da mucho tiempo de nosotros poder apreciar y entender qué está sucediendo. Yo no sé si usted ha estado en algún tipo de suceso donde usualmente pasa cuando estamos conduciendo. Hubo un corte de pastelillo, voló un carro, pasó un sinnúmero de cosas y usted sobrevivió. Y luego el golpe de la sorpresa es que lo toma usted y usted empieza a procesar. Y dice, uy, estuve así, cerquitita. Y yo a veces comparo los tiempos que vivimos con ese tipo de sensación, porque vamos muy acelerados. Yo recuerdo que cuando llegó el videocassette, que honestamente aquí hay una generación que no sabe lo que era eso. Yo me recuerdo y ver a mi papá arreglando, estudió electrónica y él arreglaba los videocassettes. Y restauraba la cinta y aquello era... De momento pasó unos años y llegó el famoso Blu-ray, CD y por ahí nos fuimos hasta el día de hoy y eso ya está, es cosa del pasado. Pero la tecnología de hoy, en los últimos 5 años, o sea, ahora mismo nosotros podemos hablar de temas tecnológicos hoy que hace un año atrás posiblemente no estaba ni en nuestro radar. Y una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención ha sido la inteligencia artificial, AI. Y yo me he sumergido por pasados meses en la tecnología de inteligencia artificial y qué cosas más maravillosas. Qué cosas más maravillosas. La evolución de la práctica de ese conocimiento y la manera que vamos ha sido extraordinario. Si usted no sabe lo que estoy hablando, yo le estoy diciendo a usted que esto es algo que es casi una persona hablando con usted. Usted hace cualquier tipo de pregunta en un buscador o en una aplicación particularmente y esa aplicación genera una respuesta. Pero cuando yo le digo que genera una respuesta, no es que usted busca en la internet un tema y le aparecen diferentes páginas. No es eso. Es que usted entra a alguna pregunta compleja, prácticamente hasta el momento de todos los temas que le he puesto ahí, me las contesta. Y es al segundo. Hace poco yo le hice una pregunta bien técnica, que yo sabía que era bien técnica. Y en un segundo me dio una respuesta bastante genérica y básica, introductoria. Para que usted entienda, si yo hoy introduciera este pasaje de Mateo 13 al 36 y le pidiera que me desarrollara un estudio bíblico para compartirlo a la iglesia, conforme a la filosofía ministerial de nosotros y al acercamiento doctrinal nuestro, me lo va a dar. Eso es maravilloso. Ahora, con lo maravilloso que es, trae su complejidad. Porque entonces comienza a levantar unos cuestionamientos, unas preguntas y unos ángulos de ética principalmente que todas las esferas sociales están teniendo que lidiar con eso. La academia está teniendo que bregar con esto, a nivel profesional tienen que bregar con esto, las diferentes colegiaturas tienen que lidiar con esto, incluso a nivel ministerial nosotros tenemos que lidiar con esto. Porque posiblemente, y digo posiblemente con mucha seguridad, va a llegar los días que en nuestros púlpitos van a haber pastores, predicadores y maestros que posiblemente van a estar descansando más en la tecnología que en el estudio propio. Y es lamentable. Entonces ha levantado una serie de preguntas que nos llevan a preguntar, valga la redundancia, qué es auténtico y qué es falso. Y hoy las conversaciones en nuestras redes sociales, incluso muchas de ellas entre diferentes tipos de noticias, imágenes y videos, usted mira los comentarios y siempre hay alguien diciendo eso es falso, eso es inteligencia artificial. Esas son las grandes preguntas que ahora nosotros estamos lidiando, en cierta manera. ¿Qué es auténtico y qué es real?
Pero ¿qué tal si yo le digo de algo que viene de hace mucho tiempo, está muy relacionado con la inteligencia artificial, y usted y yo venimos lidiando con eso? Y es la fe artificial. AF. Artificial Faith. Y pastor, ¿qué usted quiere decir con la fe artificial? Y yo le llamo a fe artificial aquella fe que enfatiza nuestra propia capacidad, mientras decimos que Dios es todopoderoso. Le llamamos fe, pero no es verdadera. Yo le llamo fe artificial aquella que al escudriñar nuestra vida se nos hace difícil distinguir qué es verdadero como creyente y qué es falso. O sea, que representa muchas áreas de cada uno de nosotros que son más superficiales o de apariencia que realmente de cambios y transformaciones verdaderas. A eso yo le llamo fe artificial. Es una fe teórica, la articulamos bien, la citamos bien, la describimos muy bien, pero en nuestra práctica la duda y la incredulidad es lo que reina. Eso es una fe artificial. Hace no mucho, yo estoy en una tienda y no voy a mencionar el nombre, pero el que me conoce desde hace muchos años sabe muy bien que yo no soy Sansón, la melena de pelo se está yendo. Y cada vez más, los días están bien cercanos. Pastor Joel va por ahí, ya Pastor Ijair se nos fue, y pues bueno, el maduro de la casa, el Pastor Félix, pues todavía puede alardear pero vamos por ahí. Y yo encuentro este champú a buen precio. Yo quiero que usted entienda algo. Yo estoy en una etapa de mi vida que ya yo no estoy pendiente a qué tipo de champú tengo que comprar. ¿Usted me entiende? Así que vi un champú a buen precio, económico, y yo dije, bueno, yo creo que hace su trabajo. Llego a la caja y el cajero, un hombre, me está atendiendo y me dice, ese champú, eso es lo mejor que hay. Y si tú supieras, me dice, pero me está hablando serio, me dice, si tú supieras que ese champú en eBay, eso está sobre $50. Y yo le dije, ¿de verdad? Y yo le dije, no, eso es lo mejor que hay. Así que, qué bueno que lo pusieron especial, mira, no sabía. Yo lo miro muy bien porque el muchacho es calvo. El cajero es una persona calva. Entonces, si usted me conoce bien también, pues su pastor es ordenado, es serio, le gustan las cosas bien, pero a mí me gusta bromear. El que me conoce de cerca sabe que me gusta bromear. Y yo no sabía si el individuo estaba bromeando conmigo. Porque yo digo, pero él no me está viendo bien. Y él no se ha visto. Pues mire, mi hermano, no, está hablando muy serio. Para mí, me dieron ganas de llevar el champú, ponerlo de vuelta y coger el más caro de todos. Porque realmente no me hace sentido que un calvo a mí me estuviera tratando de vender un champú como el mejor producto que podía usar. Y es una anécdota bastante graciosa. Yo iba, no podía creer lo que estaba escuchando, pero mi hermano, a veces la fe es así. O damos la receta, o recibimos la receta, o damos la recomendación desde nuestro ángulo, pero realmente todo es artificial, no hay nada. Pero le llamamos fe. Y cuando nosotros vamos a toda la historia de los evangelios acerca de la persona de Jesús, vemos una y otra vez a Jesús teniendo que lidiar con poder justificar, clarificar y poder demostrar que es verdadero y que es falso. Y una de las cosas que nosotros vamos a estar viendo es que mucha gente dudó de quién era Jesús. No creían que era verdaderamente el Hijo de Dios.
Entonces Mateo nos está narrando en estas historias, en esta instancia que nosotros estamos muy familiarizados con ella, algo bien importante acerca de la incredulidad, y yo creo que tiene que ver muchísimo con nosotros. Y creo que es una intención del autor Mateo poder comunicar en estas diferentes instancias. Porque una de las cosas que lleva compartiéndonos estos capítulos, tanto desde el 13 y el 14, es la incredulidad, el problema de la incredulidad. Y cuando nosotros vemos estas narrativas, a veces nos pueden pasar por alto y las saltamos, y he escuchado mucho énfasis en ocasiones, no aquí, pero en otros lugares donde simplemente perdemos todo el panorama por una pequeña instancia. Está bien, tiene su espacio. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Antes de yo poder entrar con detalle. Nosotros estamos viendo 3 periodos de narrativa de Mateo, bien importantes. El primero es que vemos a Jesús alimentando unos 5,000 sin contar los niños y mujeres. La gran alimentación de los 5 panes y 2 peces. De ahí nos mueve a otro escenario. Y el próximo escenario es que los discípulos se van en la barca y Jesús está despidiendo a todo el mundo y se va ya aparte a orar. Y cuando terminó de orar, él dijo, el camino más corto es caminar, valga la redundancia, por encima del agua. Y llegó a los discípulos. Y allí estaban asustados. Y regresa, se calman los vientos, y el pueblo entonces empieza a ver a Jesús con otros ojos. Eso es lo que Mateo nos está enseñando aquí. Así que Jesús alimenta a los 5,000, Jesús camina sobre las aguas y Jesús sana a los enfermos. Eso es lo que nosotros vemos. Pero hay una tensión entre todas estas narrativas. En estos diferentes escenarios, Mateo nos está comunicando, hay una pequeña tensión que es importante que nosotros sepamos. Pero esto viene desde Mateo 13. ¿Por qué viene desde Mateo 13? Porque aquí no ha cambiado muchísimo los escenarios, aunque nosotros lo hemos prácticamente cortado, si lo podemos decir, con el propósito de predicarlo y que ustedes puedan seguir una secuencia, porque si no, no podemos predicar que Mateo 12, 13. Yo lo puedo hacer. Los pastores lo pueden hacer. Y podemos predicar Mateo de una sola, pero no vamos a tomar la esencia de lo que está comunicando el autor. Pero cuando nosotros vamos a 13, el capítulo 13, vaya conmigo y va al versículo 53. Y ya aquí, esto fue expuesto previamente, pero yo quiero que no cortemos la línea de lo que lleva Mateo comunicando. Pero en ese verso 53 hasta el 58, mire lo que está comunicando. Dice, y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue allí. Así que estábamos escuchando las parábolas del reino, que al principio venimos desde noviembre y octubre y principio de enero, las parábolas del reino, hablando de las parábolas del reino, dice, se fue de allí. Y llegando a su pueblo, les enseñaban en una sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas las cosas? Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Así que Jesús dijo, por aquí me voy, porque la incredulidad aquí no la tolero. Y se están perdiendo. Se perdieron lo que hay. Y de ahí comienzan a cuestionar, a preguntarse en torno a la figura de Jesús. ¿Quién es este hombre que nosotros no podemos entender quién es? Y cuando miramos todos estos pasajes que estamos recorriendo en Mateo 14, del 13 al 36, y si vemos la primera parte de ese capítulo del 1 al 12 que predicó el pastor Joel, también podemos incluir cómo la perspectiva acerca de Jesús estaba siendo distorsionada, porque lo primero que dijeron era que era Juan el Bautista. Cuando fueron a donde Herodes, allá, el tetrarca oyó la fama de Jesús, mira cómo dice el verso 2, y dijo a su sirviente, este es Juan el Bautista resucitado. Así que lo primero que dijeron, ese no es Jesús, ese es Juan el Bautista resucitado. Así que tenemos ese primer escenario. Jesús sana a los 5,000, o le alimenta a los 5,000, y camina sobre las aguas, ¿y qué es lo segundo que dicen? Es un fantasma.
Y no es hasta después que Jesús obra, que en el versículo 33 dice, verdaderamente es el Hijo de Dios. Así que Mateo tiene toda una intención de comunicar cuál era el problema, la problemática de la incredulidad. Y que había una incredulidad acerca de la persona de Jesús. Entonces, ¿qué nos dice Mateo? Desde los años 70 en adelante, 80, 90, aquellos que fueron fanáticos de Superman o lo siguen siendo al día de hoy. Antes había una frase, cuando salía Superman, se cambiaba y de momento salía en los cielos y decían, ¿es un avión? ¿Es un pájaro? ¡No! ¡Es Superman! Mateo nos está diciendo, ¿es Juan el Bautista resucitado? ¿Es un fantasma? No, es el Hijo de Dios. Ese es el grito de Mateo en toda esta narrativa. Y por eso él está enfatizando dos cosas bien importantes acerca de la persona de Jesús. Lo primero, y yo quiero que recordemos, y como lo hemos dicho desde el inicio, Mateo, los evangelistas casi están haciendo una biografía de Jesús, un recuento de Jesús, viendo el cumplimiento de lo que venía anunciándose una y otra vez en el Antiguo Testamento. Por fin llegó ese tiempo, por fin. Es como las Navidades para nosotros, anticipamos y por fin llegaron y celebramos. Entonces, eso es lo que representa toda la biografía acerca de Jesús. Entender que se cumplió lo que se venía anunciando, que tú y yo estamos muy íntimamente relacionados porque hay redención. Se viene anunciando el perdón de pecado, la redención y la salvación. Se cumplió en Jesús. Y aquí es lo que está haciendo Mateo. Entonces se enfatiza de dos maneras. Lo primero, a Jesús como un profeta. Mientras desde que el Antiguo Testamento los profetas venían anunciando las obras, las palabras y la misma palabra viva de Dios, Jesús viene a cumplir en una magnitud incomparable que es el verdadero profeta de Dios. Que una obra mayor y un profeta mayor que los del Antiguo Testamento se cumplía en él. Por eso aquí cuando nosotros vemos que Jesús está alimentando a los 5,000, en cierta manera Mateo está estableciendo una asociación con el alimento al pueblo en Éxodo cuando estaban con el maná. Y necesitaban ser alimentados. Éxodo 16:4. Bajaba maná del cielo y es la obra de Dios alimentando donde no había alimento, proveyendo para el pueblo. Y entendamos y no olvidemos, pastor, no sea disparatero haciendo esos enlaces ahí, esas conexiones. No. Desde Deuteronomio es importante que tú y yo entendamos que se viene anunciando y se le dice a Moisés que uno mayor que él estaría llegando un día. Por eso cuando usted va a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 hasta el 18, mire cómo está hablando Dios en este momento. Dice, un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantaré el Señor tu Dios, a él oiréis. Esto es conforme a todos los que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelvas a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo le mande. Desde temprano en la historia de redención se viene anunciando que uno mayor que es Moisés llegaría. Pero no solamente esto, es que también Mateo está asociando en cierta manera y como describe, es que no solamente alimenta a los 5,000 y vemos esa asociación de la obra de Dios alimentando una y otra vez en el Antiguo Testamento, particularmente en el periodo de post-exilio, pero también nosotros estamos viendo lo que es caminar sobre el mar. Y desde Génesis, en la misma introducción del libro de Génesis, una de las cosas que nos dice ese capítulo 1 de Génesis
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y una de las cosas que en su original hebreo lo que significa se movía era que hovering, en inglés es como si estuviera suspenso, suspendido sobre las aguas y paseando o volando sobre las aguas. Y aquí Mateo, por alguna razón, nos está apuntando y nos está diciendo que este Jesús decide caminar sobre las aguas. Incluso en el Antiguo Testamento consistentemente se nos enseña el poderío y la soberanía de Dios sobre la creación, incluyendo las aguas, el viento. Y uno de los eventos donde a Job, en ese proceso de cuestionamiento, Dios comienza a hablar, se le describe en el capítulo 9 de Job. Verso 1 al 13, pueden ver cómo está describiendo la persona de Dios en ese momento. Dice, entonces respondió Job y dijo, en verdad yo sé que es así. Recuérdense que los amigos lo estaban confrontando. Y él está contestando y dice, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre mil. La omnisciencia de Dios. Y dice, sabio de corazón y robusto de fuerzas. ¿Quién le ha desafiado sin sufrir daño? O está resaltando, ¿quién es el poderoso de verdad? Él es el que remueve los montes y estos no saben cómo cuando los vuelca en su furor. El que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. El que manda al sol que no brilla y pone sello a las estrellas. El que solo extiende los cielos y holla las olas del mar. Y si usted tiene una Reina Valera, usted tiene una nueva versión internacional, dice, Él es el que camina sobre las olas. Así que Mateo nos está diciendo, este es el Todopoderoso que viene obrando desde antes de los siglos y obrando y obrando y obrando y obrando y obrando y obrando, que se describe como todopoderoso, que camina sobre las olas. Este es Jesús. Este es el Jesús que mientras algunos le llaman un fantasma o Juan Bautista resucitado, Él es el que está caminando sobre las aguas. Y es también aquel que aún a pesar del viento y las olas con las que se enfrentó Pedro, fue quien lo sostuvo. Así que la imagen de Jesús que Mateo nos está contrastando con la incredulidad del pueblo es una imagen poderosísima donde haya cumplimiento de quién es Jesús como Hijo de Dios. Acuérdense que se le termina en este capítulo y en esta narrativa, en el versículo 33, se le describe como Hijo de Dios. Así que la asociación de estos eventos con lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento que acabo de describir desde Génesis, Deuteronomio, Job y muchos otros más que podemos estar hablando y Éxodo, tiene que ver con las obras de Dios. Así que si realmente Jesús es o iba a ser el Hijo de Dios en esta narrativa de manera descriptiva, tenía que hacer las obras de Dios. Esto es lo que está haciendo Mateo en esta narrativa aquí, en esta porción. Usualmente nos gusta leerlo aparte, aquí los 5,000, luego la barca, pero realmente el propósito de Mateo compartirnos todo esto es resaltar la verdadera identidad de Jesús. Pero tú y yo enfrentamos la misma tensión que en Mateo. Tú y yo enfrentamos la misma tensión que podemos nosotros identificar en estas tres instancias que Mateo nos comparte. Y es la incredulidad en nuestro caminar. Y es una incredulidad
que nos puede llevar precisamente a tener una imagen, una visión totalmente distorsionada de quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Jesús. ¿Quién es tu Jesús? Estamos en unos tiempos que la imagen de Jesús es tan polarizada y ahora la han mezclado se mezcla tanto con la política y allá habla Trump o habla el obispo tal y olvídate que entonces la imagen de Jesús ahora con las minorías y con todos los derechos, ahora Jesús es totalmente polarizado. Pero ¿quién piensas tú que es verdadero Jesús? ¿Qué imagen de Jesús tú tienes? ¿Tú sabías que depende de cómo tú mires a Jesús o qué imagen tú tienes acerca de Jesús? O convicción tienes acerca de Jesús, es cómo te relacionas con Él? ¿Tú puedes entender eso? Entonces la incredulidad en nosotros puede reinar de tal manera que no sabemos quién es Jesús. Pero peor aún, es que podemos olvidar que Jesús está presente. Porque la incredulidad nos lleva a olvidar que Jesús está presente. Y esta es una de las cosas que Mateo está resaltando. Recuerden que Pedro no se quedó ahogado. Pedro no se ahogó. Pedro se cayó. Se sumergió. Pero a pesar de su duda, Jesús lo sacó. Entonces, ¿cuál es el problema tuyo y mío de la incredulidad? Te voy a decir cuál es el problema de la incredulidad. Que cuando en nosotros hay incredulidad y la imagen de Jesús es distorsionada, entonces nosotros queremos a un Jesús conforme a nuestra conveniencia. Somos muy, muy inclinados. Somos muy fáciles a poder formar y abrazar a un Jesús que es conforme a nuestra conveniencia. Entonces aquí es donde llega el asunto. Y vamos a desenredar el espagueti que les estoy llevando. Construimos una supuesta fe y una fe y una fe y una fe y una fe. Y llega aquí usted semana tras semana, de semana a semana. Y llegan los discipulados los martes y pasa un buen tiempo en oración que edificante y profundo. Y hablamos y leemos y vamos y seguimos compartiendo. Y se sigue congregando. Y usted va construyendo una supuesta fe, pero sobre una incredulidad. Porque Jesús no viene a estar transformado. En ningún momento está siendo transformado por la palabra. ¿Y cómo nosotros podemos saber que la fe nuestra la estamos construyendo sobre una incredulidad? Es cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones. Nos enfrentamos a diferentes situaciones y las justificamos. Nos enfrentamos a situaciones donde llamamos, esto es una petición al Señor. Pero realmente es una justificación de nuestra idolatría que busca complacencia. Sabemos que hay incredulidad cuando hay situaciones en momentos dados que no sucedió lo que esperábamos y le decimos, esa fue la voluntad de Dios. Pero es una manera de nosotros poder justificar el pecado de nuestra procrastinación y no haber hecho nada de lo que teníamos que hacer. Se nos cierra una puerta o no se da o no es en la fecha que teníamos en el calendario y decimos, no era el tiempo de Dios. ¿Y sabes qué? En muchas ocasiones utilizamos la expresión para poder justificar la carencia en nuestra práctica de buscar en oración la voluntad del Señor y responder a las decisiones cuando Él primero hable a nuestra vida. Y no tiene que hablar audiblemente, es por su palabra. Justificamos la carencia de buscar sabiduría. Le decimos, no era el tiempo del Señor. ¡Mentira!
Lo que está reinando en nuestros corazones es incredulidad. Es simplemente una incredulidad cuyo frosty le decimos fe. Y como es conforme a nuestro deseo, como es conforme a lo que nosotros queremos, nos sabe bien, nos sabe dulce y no queremos que llegue el bizcocho. Entonces la pregunta que te tienes que hacer es, ¿cómo luce la incredulidad en tu vida? ¿Qué áreas de tu vida todavía lucen con incredulidad? ¿O reina la incredulidad? El académico James Hamilton dice sobre la duda de Pedro, expresa en su comentario diciendo, en cualquier evento, la duda nunca es racional. Cuando tú y yo estamos en esta fe de nuestro Salvador, no hay justificación para la duda. Y llamarle que es racional. ¿Qué provecho tiene nosotros caminar en incredulidad? ¿Qué provecho tiene? ¿Qué bueno le podemos sacar? Y si alguno hoy aquí no ha puesto su fe en Jesucristo, ¿qué provecho tiene tú seguir caminando en incredulidad? Y yo no estoy diciendo de una incredulidad donde ponemos a Dios en tal punto que decimos no existe. No es esa incredulidad. Es la incredulidad de a veces afirmar y decir, Dios sí existe, Dios está allá arriba y Dios reina. Pero todavía no hemos dicho, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvame. En cambio, el caminar en fe es muy distinto. El caminar en fe es muy distinto a la incredulidad. El caminar en fe nos permite ver el verdadero Jesús. Entonces, ¿cómo luce ese camino en fe que nos permite ver al verdadero Jesús? Te voy a decir en 4 cosas sencillas. Que en el viento y la marea, los ojos nunca dejan de estar firmes en Jesús. Eso es caminar en fe. Lo segundo es que hay un continuo reconocimiento en nosotros de que a pesar aún en nuestra poca fe, solo Él nos sostiene. Yo quiero que sepas eso. Es un continuo reconocimiento que aún en nuestra poca fe, Él es el que nos sostiene. Y si tú hoy lidias con eso, y hoy tú estás falto de fe, y hoy tú dices, Señor, ¿dónde tú estás en mi vida? Yo quiero que tú sepas que aún hoy, y aún en esa lucha interna tuya, en tu corazón y en los pensamientos de tu corazón, hoy Él te sostiene. Eso es parte de caminar en fe. Tercero, caminar en fe se ve como una vida comprometida y consagrada a adorarle y vivir para Él. Mira cómo en el versículo 33 terminó todo este asunto diciendo, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo a toda la comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal y les rogaba que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. ¿Usted no se ha fijado que mientras en nuestro neopentecostalismo en este tiempo y en nuestra isla, el énfasis de los milagros de Jesús es tener que hacer llamados a que la gente se sane, y es un énfasis en el milagro, en la solución del problema, supuestamente, en la enfermedad? ¿Y no se ha fijado cómo contrasta con la descripción en los evangelios? Que después del milagro el mayor evento que viene es una respuesta en adoración. Lea los evangelios. Después de cada milagro hay una respuesta increíble en adoración. Y cuando el milagro de la salvación ha tocado las puertas nuestras,
cómo no hemos de vivir consagrados en adoración. Y la cuarta y última. Y para mí una muy personal. El caminar en fe se ve cuando una vida diariamente ruega por aferrarse, aunque sea a un pedazo de su manto. Ese es el caminar en fe. Inclina tu rostro ahí donde estás.